¿Puedo empezar, delegada Stephanie? ¿Sí? Voy a empezar la clase, ¿ya? Entonces, una de esas patologías que lo vemos en las emergencias de pediatría es el traumatismo, ¿no? Somos testigos de que en los medios de información, periódicos, eh, eh, televisión, radio, escuchamos muy seguido, ¿no? Accidentes de tránsito, violencia y todo, ¿no? Entonces, como parte de esas, eh, de lo que vivimos en el día a día, a veces los niños llegan a la emergencia producto de eso, ¿no? Del trauma, por ahí un accidente o en el colegio, en cualquier lugar se puede presentar, ¿no? El politrauma infantil, ¿ya? Entonces vamos a empezar con un caso escenario. A ver, voy a preguntar, ¿ya? En un caso clínico, casito que les puede llegar a ustedes tal cual está descrito, ¿ya? Este es un paciente lactante, ¿ya? De sexo masculino, 9 meses, ¿no? Todavía un lactante. Y este lleva a la emergencia luego de caerse de la cama, ¿no? El niño se cae de la cama, toca en el piso, en este caso sobre la alfombra, de una altura, ¿no? De 50 centímetros, la altura de la cama. Y lo que preocupó a los padres es que perdió el conocimiento unos minutos. No se precisó cuánto tiempo, pero después de ese tiempo recuperó el niño, ¿no? Despertó. Entonces, y la mamá lo lleva a la emergencia, ¿no? Como es un niño pequeño, es mejor que lo observe, ¿no? Que lo observe el especialista y descarte que no haya nada mal. Durante el trayecto al hospital, de su casa al hospital, se despierta el niño con facilidad cuando se le estimula, de ahí se duerme, y ha vomitado una vez, ¿no? Eso también le llama la atención a la mamá y con mucha más razón lo lleva a la emergencia. Pregunto, a ver, Sofía Guamaní Aldoradín. Te llega un paciente más o menos como el caso que les estoy planteando. ¿Se está viendo la diapositiva en la pantalla? Sí, doctor, Pregunto. sí se visualiza. Ok. Pregunto, doctora Sofía, ¿cómo enfocarías a este paciente? ¿Cuál sería tu manejo inicial si te lo traen a la emergencia tal cual? Es un niño que se ha caído de la cama, perdió el conocimiento, un sensor alternante, ha vomitado una vez y la mamá te lo lleva. ¿Cómo enfocarías al paciente? ¿Qué evaluarías primero? ¿Qué examen pedirías por ahí? ¿Y qué tratamiento le darías según lo que vayas encontrando? Podría despejar la vía aérea para ver si está permeable. Y haría la evaluación del ABCDE. Eso, doctor. Harías, ¿no? El ABCD, ¿no? El ABCD. Evaluarías signos de alarma, ¿no? Y ya, cómo está la vía aérea, permeabilizarla. Bueno, gracias, doctor. A ver, ahora un compañero. Tello Leiva, disculpe, Leiva Tello Paul. La misma pregunta, el mismo casito que lo estás viendo en la pantalla, en el PowerPoint. Sí, doctor. ¿A la misma pregunta, doctor? La misma pregunta. Simplemente quiero ver cómo ustedes enfocarían al paciente, porque sí le va a llegar, chicos, un paciente de la emergencia. Ustedes tienen que decidir qué hacer, como tu compañera lo acaba de decir, doctor, yo haría esto, me explicaría cómo está la vía aérea, que esté permeable, aplicaría el ABCD, y bueno, eso dijo tu compañera. Ahora, ¿tú algo más que acotar? ¿Algo más que harías? ¿Algo más que le pedirías? ¿O qué evaluarías en el niño? Y según lo que encuentras en tu evaluación, ¿qué pedirías?
Bueno, doctor, descartar alguna lesión urgente que podría tener el pacientito, ver su oxigenación, sus signos vitales, ¿no? Medir, ¿no? Cómo está su oxigenación, la presión arterial, ¿no? Y luego, de repente, si está en un lugar donde cae tomografía, para hacer examen, si tiene algún compromiso, ¿no? Tú monitorizarías al paciente, ver las funciones vitales Sí. y pedirías una Ujú. tomografía, si es que tuvieras a la mano. Sí, doctor. A ver, ahora una dama, la doctora Lunas, Nalbarte Lunasco Lucía. Si no tuvieras tomografía, doctora, ¿cuál sería tu evaluación del niño? El mismo caso, ¿qué harías en el niño? Doctor, creo que cuando se trata de un caso de emergencia, doctor, no se utilizaría la tomografía por el tiempo. En este caso podríamos utilizar una ecografía, doctor. Ya. Supongamos que estás, doctora, en el serum y quizás a la mano no tienes esas, bueno, quizás ahora, bueno, cuando yo hice el serum no había, no sé, quizás ahora ya lo haya, ¿no? En los centros alejados, ¿no? Si no lo tuvieras a la mano, supongamos, ¿cómo enfocarías tu examen clínico? Porque ustedes tienen que, la clínica siempre va a mandar, chicos. Lo demás ya es algo complementario, ¿no? La clínica, que ustedes evalúen algún signo de alarma, eso. ¿Cómo sería tu examen clínico en este paciente? ¿O qué priorizarías, en otras palabras? Prioriza. La columna cervical, doctor. Voy a tratar de... Claro, como en este caso... ¿Ya? Sigue, doctora, sigue. No sabía, de repente, identificar esos signos de alarma, de repente, como se ha caído, doctor, también podemos, de forma, asegurar, claro, la columna cervical, doctor, podría ser. Claro, eso sería como parte de tu manejo, ¿no? De la evaluación inicial, ¿no? Llega el paciente, tú haces lo que se llama, ¿no? En la emergencia, y los chicos lo saben, paciente crítico, ¿no? O probablemente crítico, le hacemos el triángulo de evaluación pediátrica, que también me sirve para este paciente, un paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, con ese triángulo de evaluación pediátrica, tú decides si este paciente es un paciente crítico o no. Si es un paciente crítico, tienes que actuar ya, rápido, ¿no? No vas a esperar una tomografía, ¿no? O sea, si es que no la tienes en todo caso. Y si la tienes, bueno, y si tienes el sitio donde se puede hacer una ecografía, tomografía, son estudios que lo vas a hacer más adelante, como complemento de. Pero primero va a ser tu diagnóstico del paciente, decidir si es crítico o no, o grave o no, y después de eso haces tu evaluación inicial, y vamos a ver, ¿no? Lo que dijo la doctora al comienzo, el A, B, C y D, y después ya haces tu evaluación secundaria, ¿no? Amplías un poco la historia, qué pasó, ¿no? En qué circunstancias pasó, ¿no? Y después de eso ya vas a pedir tus exámenes de ayuda diagnóstica, por ahí una radiografía, por ahí una tomografía, si se puede. En este caso creo que sí justifica una tomografía, ¿no? Por los signos de alarma, un sensor alternante, un vómito que ha tenido, que probablemente haya sido algo explosivo, ¿no? Este es un caso de escenario, como digo, es un ejemplo, que así llegan los pacientitos al emergencia. ¿Bien? Un ejemplo de un niño politraumatizado. Ustedes dirán, no, doctor, pero el niño solo tiene un TEC, un TEC. Y cuando yo he leído el concepto de politrauma, ¿no? Es el compromiso de dos o más órganos, por definición, pero también hay un concepto en el cual vamos a ver más adelante, un paciente tequeado se debe considerar un paciente politraumatizado. ¿Por qué? Porque tengo que, ese TEC, ese traumatismo craneoencefálico puede comprometer la vida del paciente, ¿no? Puede complicarse con otros órganos, si es que no hago, ¿no? Si es que no hago el diagnóstico adecuado, ¿ya? Entonces, vamos a continuar ahora. Entonces, este pacientito, en el ejemplo, en el caso escenario,
Ya les he preguntado cuál es la conducta, qué exámenes, qué tratamiento, ¿no? Entonces, miren, siguiendo en el ejemplo, es un niño con un sensorio alternante, tú lo estimulas, despierta, pero tienes que estimularlo para que despierte. De ahí se vuelve a dormir, ¿no? Según el caso. Se le evalúa al paciente, en el caso escenario, y encontramos esto. Anisocoria. Eso ya te está diciendo que algo está pasando. Antecedente de un trauma, episodio de vómitos, sensorio alternante, y en tu evaluación que has hecho, ¿no? Encuentras este signo, ¿no? Que es una anisocoria, porque lo has buscado, en este caso, ¿no? Entonces, ese es un signo de alarma desde el punto de vista neurológico, la anisocoria. Te está diciendo, algo está pasando. Entonces, si puedes, y si se hace una tomografía, y el paciente como producto de esa caída tiene esta imagen en la tomografía. Pregunto, Ailín Ortega Torres, Sí, doctor. ¿me podría decir el diagnóstico tomográfico? ¿Qué es lo que se ve en la tomografía cerebral? A ver, otro alumno. Félix Prado Segarra. La misma pregunta, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. La misma pregunta. ¿Ves la tomografía en el PowerPoint, en la diapositiva? Sí, doctor, sí lo veo. Disculpe, no lo escuché muy bien, estoy un poquito entrecortada de señal. Te pregunto, ¿me podría decir el diagnóstico tomográfico? Sí, se puede ver ahí, doctor, un hematoma, la región, uno de los polos cerebrales, del carácter epidural, ¿no? Compresión del tejido cerebral, ¿no? Yacente. Claro, doctor. Bien. O sea, esta imagen que ustedes ven acá, ¿no? Como una lenteja, así, ¿no? Como una lentejita, así. Esta imagen así, bien clásica, ¿no? Hiperdensa, ¿no? Es un sangrado. Por la morfología, ¿no? Probablemente sea un hematoma epidural, ¿ya? Un hematoma epidural. Ahora, el hematoma epidural, ustedes van a leer de que va a depender más que de las venas, depende de las arterias. Entonces, ustedes saben que a diferencia de las venas, las arterias tienen una mayor presión, ¿no? Una mayor presión, y por ende el sangrado de un hematoma epidural, por ser dependiente de arteria, es un sangrado que va a aumentar rápido en el tiempo. Entonces, ustedes están viendo en este momento a este niño con un sensorio alternante que ya tiene anisocoria, con este hematoma, que si bien todavía no, si somos mal pensados, chicos, acá ya está empezando a desviar la línea media. Si esto sigue avanzando, va a seguir desviando y va a comprometer zonas delicadas, ¿no? Que es el tronco. Y ahí el niño se va a comprometer más. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿el manejo de este hematoma quirúrgico cómo es? ¿Médico o quirúrgico? Stephanie Pumahuanca. Sí, doctor. Es tratamiento quirúrgico. Quirúrgico, ¿no? Quirúrgico. Entonces, ustedes como pediatras van a hacer, en el caso escenario hipotético, ¿no? Que hemos planteado, la evaluación médica, ¿no? Este paciente obviamente lo van a hospitalizar, ¿no? Le van a dar un tratamiento médico, pero si ustedes tienen la posibilidad de la tomografía,
o clínicamente, pues si no tienen tomografía, su valoración clínica es lo que les va a decir, no, este niñito tiene que evaluarlo un especialista, tengo que referirlo a otro sitio de mayor complejidad donde haya un neurocirujano en este caso, porque la evidencia de esta tomografía es un hematoma, ¿no? Y como les digo, en el tiempo este hematoma va creciendo y el niño se va complicando, ¿no? Entonces, en resumen, es un niñito con un diagnóstico de un trauma craneoencefálico que se complica con un hematoma, el cual es un manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, el tratamiento debe ser rápido, ¿no? Es un paciente crítico, pregunto, a ver a quién, a Lilibet Quispe Rosales. Sí, doctor, considero que es un paciente que tiene que actuarse de manera inmediata, justamente por lo que usted ha mencionado. Sí, de manera inmediata, ¿ya? Ya, ese es el casito escenario, ahora vamos a entrar a la posición en sí, al tema, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, alumnos, por favor, del caso escenario? En cuanto al enfoque, en cuanto al manejo, por favor, pregunten, ustedes están en todo su derecho a preguntar. Doctor, y en este caso, ¿cómo, o sea, cómo sería la referencia del paciente, ¿no? Porque muchas veces del centro de salud donde nosotros estamos hasta el lugar de referencia son horas. Esa es la verdad, doctor, esa es la verdad, esa es la realidad, ¿no? Y sigue siendo nuestra realidad hace muchos años. O sea, ahí, doctora, la referencia, bueno, ahora ya tenemos la ventaja ¿no? de internet, de los celulares, ¿no? Antiguamente no podíamos hacer eso, ¿no? Teníamos que... Ahora es más fácil, doctorita, es más fácil. Entonces, por ahí vas a conocer a alguien que conozca en el sitio donde estés haciendo tu serum en el hospital de referencia, pues supongamos, estás en un centro, y tienes que referirlo al hospital de la capital que está a las 3 horas, por ejemplo. O sea, son 3 horas valiosas para el paciente. Pero si tú lo dejas en tu centro de salud, el pacientito se va a complicar. O sea, acá tenemos, gracias a Dios, el diagnóstico tomográfico y sabemos que es quirúrgico. Pero cuando no lo tengas, doctora, tu valoración clínica, sobre todo la parte neurológica, es lo que te va a decir. Entonces, si ves que se está comprometiendo, e incluso vamos a ver, ¿no? O sea, si se tiene para intubar, que el paciente se intuba y se manda intubado, ¿no? O sea, eso ya va a depender de cómo el paciente va evolucionando, si se va complicando. Entonces, te tienes que poner en el contexto de que si está muy lejos el lugar, tu valoración clínica es lo que vas a tener que hacer en forma permanente, cada cierto tiempo. Si ves que se está presentando algún signo de agravamiento, ya tienes que actuar según ese agravamiento del paciente. Pero la referencia tiene que ser ya, ¿no? Ya, o sea, buscar el sitio de referencias, si conversas con el médico que te va a referir en el hospital y ya, o sea, vas. Y vamos a ver que es un trabajo en equipo. No solo es el médico que es el diagnóstico, ahí tu enfermera tiene que ayudarte, tu personal, el servicio de ambulancia. O sea, ahí tiene que ser la cosa rápido, doctor, en cuanto a la referencia. Hiciste el diagnóstico, ¿no? Y la referencia tiene que ser rápida. ¿Ya? Lo más rápido que se pueda, pero es un trabajo en equipo. A eso voy. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una duda. Sí. Si estamos alejados de Lima, estamos en un centro de salud donde ni siquiera hay radiografía, ¿no? Para poder evaluar a ese paciente. No llega este paciente, como usted menciona, que ha sufrido una caída, se ha desmayado, luego se recupera, ¿no? Y ahí la presunción, obviamente tiene un TEC, ¿no? En la cual cuando hay un TEC se tiene que observar mínimo 24 horas, ¿no? Pero o viendo que quizás a la ectoscopía sufre quizás un pequeño hinchazón en la cabeza, ¿no? Y la presunción es o descartar un hematoma epidural, ¿cuál es el paso a seguir aparte de identificar que posiblemente sea un hematoma epidural para poder trasladarlo a un centro de salud, ¿no? Donde que reciba la atención adecuada para que le hagan los exámenes? ¿Cuál es el paso a seguir con este paciente? ¿Se canaliza una vía?
¿Qué se le da en ese momento, doctor? Eso lo vamos a ver ahora en el transcurso de la exposición. Ay, Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, si tú ya haces el diagnóstico de que es un paciente crítico con ese antecedente ¿no? de una caída y estás sospechando, según tu examen clínico, de que sí tenga un sangrado, porque la anisocoria te está diciendo algo, eso ya es un signo que te está diciendo algo está pasando. Entonces ya tu referencia tiene que ser ya, todos se tienen que mover, doctor. No solo el médico, he dicho, la enfermera, el personal técnico, no sé, yo me acuerdo que hasta el odontólogo nos ayudaba en esas situaciones cuando teníamos un paciente grave, ¿no? O sea, si bien no es su campo, pero en algo te van a ayudar, ¿no? Entonces, si ya se ha hecho el diagnóstico, este paciente no se puede quedar en tu lugar, ¿no? Porque el manejo hemos visto que es un manejo quirúrgico. Si el manejo es quirúrgico, tiene que ir a un sitio donde se le dé ese manejo. Y la referencia, doctor, tiene que ser lo más, como te digo, ahora tenemos la facilidad de la internet, los celulares, las redes, ¿no? Entonces, nos comunicamos. Por ahí nos falta un WhatsApp de un amigo que tenga un conocido para referirlo. O sea, ahí, doctor, ya es como tú, dependiendo de la gravedad del paciente, pues, ¿no? Pero en el caso de este pacientito que se presenta en un centro de salud donde no haya mayor cosa, se hospitaliza, su hidratación, su manejo médico, ¿no? Y luego ya la referencia lo más pronto, ¿no? Porque su tratamiento es quirúrgico. Si el paciente no se opera, se va a complicar, se va a terminar enclavando, lamentablemente, ¿no? Y eso es lo que no queremos. ¿Alguna otra ok, pregunta? doctor, gracias. De nada. Si no, ya para continuar. Voy a continuar la clase, ¿ya? Cualquier otra pregunta ya en el transcurso de la exposición. Entonces, ¿qué es un politraumatizado? ¿No? Un paciente politraumatizado dice, incluye todo paciente que presenta lesiones de origen traumático, ¿no? Que afecta al menos dos sistemas. Por definición es eso, ¿no? Politrauma. De los cuales uno puede comprometer la vida. En niños, ¿ya? Una lesión que comprometa la vida o existe riesgo de secuelas es considerada politrauma, aun cuando solo afecta un sistema. Y esto clásicamente es para un paciente, por ejemplo, tequiado, o para un paciente accidente de tránsito con trauma abdominal. Tú no sabes, ¿no? El hígado es un órgano irrigado, ¿no? Bastante irrigado, igual el vaso. Si se compromete a un órgano grande, en este caso el ejemplo clásico es el TEC, ¿no? Tú dices, no, doctor, solo el compromiso es a nivel cerebral, pero igual, o sea, si compromete la vida del paciente, pone en riesgo, ya se considera un politrauma. O por lo menos así es en niños, ¿ya? Así es en la parte pediátrica. En cuanto a epidemiología, es, como dice ahí, ocupa la primera causa de muerte y de discapacidad en los niños, ¿no? Esta palabra discapacidad. Nosotros en el hospital hemos tenido casos de niños en casa, estando en casa, se han caído de un segundo piso, tercer piso. Me acuerdo una vez tuvimos un pequeñito que se cayó del séptimo piso. No sé, uno pensará séptimo piso, ¿no? Ese niño tuvo su ángel, de verdad que tuvo TEC, se descartó que hubiese trauma abdominal, por ahí tuvo sus fracturas, pero el niño salió de la UCI, de verdad, tuvo su angelito el niño, que lo salvó. 7 pisos, imagínense, ¿no? Y este pequeño queda con secuelas, quieras o no, dejan secuelas, ¿no? O sea, en la parte motora, a veces en la parte cognitiva, ¿no? Entonces, muchas veces es triste, ¿no? Cuando el niño, la mamá te cuenta, ¿no? Es un niño sano previamente y queda ya con discapacidad, ¿no? Pero felizmente los niños, gracias, con terapia física, ¿no? Los niños van recuperando, a diferencia del adulto, ¿no? Pero es una causa de discapacidad en los niños, ¿no? Y también comprenderán, es una causa de un trauma para la familia, ¿no? Verlos un niño en esa condición después de, esto pasa en un abrir y cerrar de ojos, como se dice. Son prevenibles. Ven este niño que está subiendo la escalerita. Si tenemos niños pequeños en casa, poner una reja de protección, ¿no? Y así como esto hay muchas situaciones en las cuales uno puede prevenir que pase, ¿ya? Y requiere de un sistema organizado, pues, ¿no? Para el manejo, para mejorar el pronóstico del paciente. Como usted, el doctor plantea el caso, ¿no? Estoy en un sitio alejado, doctor, ¿cómo hago para referirlo? Si tenemos un sistema de referencias, es decir,
El doctor dice, doctor, yo estoy en un centro de salud, pero este centro de salud me corresponde al hospital tal. Pero el hospital tal me dice de que no tiene neurocirujano, pero a este hospital le corresponde un hospital mayor, que es tal hospital. Entonces, ya uno va hablando de un sistema de referencias, ¿no? Si no puede acá, pasamos a otro hospital. No puede acá, pasamos a otro, ¿no? Generalmente, en el caso del niño, un tratamiento por neurocirugía tiene que ir a un hospital grande, ¿no? De referencia, un hospital de la capital, por lo general. El manejo precoz y efectivo es vital para mejorar la supervivencia del paciente, ¿ya? Y el niño puede estar tranquilo en la emergencia con el antecedente del trauma y a las pocas horas se va complicando. Si es un niño, por ejemplo, accidentado, ustedes saben que el sangrado tú no lo puedes ver por fuera, pero por dentro está sangrando el niño. El niño que llegó conversando, hablando, jugando, al rato ya lo ven ya hipoactivo, pálido, chocado. Entonces, un niño que en el tiempo me va a empezar a hacer algún signo de alarma. Y generalmente este signo de alarma puede ser el compromiso respiratorio o el shock, ¿no? Si es que es un niño que está sangrando, el shock. Entonces tengo que estar atento a estos signos de falla respiratoria o signos de shock que se pueden ir presentando en el transcurso de los minutos, de las horas. Como causas, ya les dije, son muchas. Los accidentes pasan en cualquier lugar, incluso en la casa, ¿no? Acá, como causa, les menciono el shaking baby o el maltrato. ¿Esto qué se produce? Se produce cuando el papá, la mamá o la cuidadora, muchas veces, ¿no? La gente es que lo cuida, al niño les hacen estos movimientos bruscos, ¿no? Y el cerebrito, por dentro, se está golpeando contra el cráneo, contra el cráneo, que es duro, ¿no? El hueso. Entonces, este trauma, estos niños maltratados, porque así se llama el maltrato infantil, se le llama shaking baby, ¿ya? Piénsenlo siempre en los niños pequeñitos que por ahí tienen algunas lesiones como de maltrato, ¿no? O sea, moretones, golpes. Y eso se ve. Lo que pasa es que antes no se describía mucho, pero sí había y sigue habiendo. Entonces, el shaking baby, ténganlo presente, sobre todo en los niños pequeñitos. ¿Ya? Los niños pequeñitos. Después, las otras causas, están descritas. ¿Ya? Cuando tengo un paciente politraumatizado, este paciente tiene la mortalidad se describe de 3 formas. Es decir, es aquella mortalidad que se presenta en el momento, ¿no? Ahí ni bien ocurre el accidente. El niño se cae, un accidente de tránsito, o lo golpearon, ¿no? Entonces, si fue fuerte el golpe, la mortalidad, es decir, la muerte del niño puede ocurrir en el momento. La otra mortalidad ya ocurre a las horas, ¿no? Pero acá ya te da un tiempo para que evalúes al paciente, si es que has llegado, lo evalúas, puedes tener alguna conducta de tratamiento, si es que hay algún signo de alarma. Y la otra mortalidad es aquella que se presenta en el tiempo, a las semanas. El niño se accidentó, llegó al hospital, pasó a emergencias, cuidados intensivos, ¿no? Dependiendo, pero ya muere por las complicaciones. Estas complicaciones generalmente son ya las infecciones, la disfunción multiorgánica propio del mismo trauma, ¿no? El desenlace del niño en este caso, ¿no? Entonces, la mortalidad va a ocurrir en el momento del accidente, en el sitio del accidente. ¿Y por qué? Porque son generalmente causas difícilmente tratables, son lesiones graves, ¿no? Lesiones cerebrales, lesiones de médula, lesiones de órganos como el corazón, ¿no? O un órgano grande que produce hemorragias masivas y el niño se desangra en este caso y fallece ahí a los pocos minutos. Pero después, si el niño todavía sobrevive, llega el equipo de ayuda, ¿no? La ambulancia, el médico, quien sea, entonces me da tiempo de actuar. Y acá está lo que se llama la hora de oro del paciente politraumatizado. Al igual
lo hemos visto en las prácticas, así como hay una hora dorada de la sepsis, también hay una hora dorada del paciente politraumatizado. Entonces acá la muerte se puede prevenir. ¿Por qué? Porque va a depender del diagnóstico que yo haga y del manejo, ¿no? Y del manejo oportuno, ¿ya? Y como le decía, más tardíamente, ya a los días, semanas, ya el niño fallece como complicaciones del mismo trauma, infecciones, sepsis, y falla multiorgánico, ¿ya? Entonces, el trauma, como dice ahí, no implica siempre operar. Muchas veces los niños politraumatizados el manejo va a ser médico. E incluso cuando lo evalúa el cirujano te va a decir, ¿no? Mira, este niño tiene un sangrado en el hígado, pero tú comprenderás si lo intraopera al paciente, si llego a operarlo, puede sangrar más y fallecer en sangre. Entonces, en algunas situaciones, no siempre se va a operar, pero en el caso del niño del trauma craneoencefálico, si no se opera, el niño fallece. Entonces, no siempre es quirúrgico. Muchas veces, la mayoría es manejo médico, observación del paciente. Como dice acá, necesita un claro conocimiento, ¿no? De la parte operatoria, en este caso evaluación de un cirujano, y no operaciones, y no operatorio en el caso del pediatra que lo evalúa, ¿no? Que da el manejo médico. Ahí en el hospital, paciente politraumatizado entra por el tópico de cirugía, pero igual el cirujano pide evaluaciones del pediatra, evaluación del pediatra. Requiere conocimiento y entrenamiento específico, ¿no? No se olviden que cada niño es diferente. Depende de la edad, se van a presentar el niño que ya es grandecito, te va a decir, doctor, me he golpeado acá, me duele acá. El niño pequeño no te dice eso. El niño pequeño está irritable, está llorando, está soporoso y tú no sabes por qué, ¿no? Entonces, el pediatra tiene que estar preparado para cualquier paciente según la edad, ¿no? Requiere de un entrenamiento para categorizar, ¿no? Transferir y brindar un mejor tratamiento definitivo. Lo que hemos estado hablando, llega al sitio, al centro de salud, categorizo que es un niño grave, lo hospitalizo, le doy su manejo médico y ya voy viendo, lo evalúo constantemente, reevalúo, reevalúo y lo refiero, ¿no? Si es que yo no lo voy a poder solucionar su problema, tengo que referirlo. Entonces, trabajo en equipo. Lo que me preguntaba el doctor, ¿no? ¿Cómo hago? Acá es trabajo en equipo, chicos. Yo y el paciente, todos lo atendemos. Claro, en una forma ordenada, pues, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo. No solo del médico, no solo de la enfermera, no solo del cirujano, de todos, de todos. Entonces, el manejo inicial en el trauma, ¿cuál es la meta? Una evaluación rápida, ¿no? Y un tratamiento oportuno, eficiente, ¿no? Pero para eso, ¿qué tenemos? Nuestro famoso triángulo de evaluación pediátrica, que ya los alumnos que hemos hecho práctica lo saben a qué me refiero, ¿no? ¿Qué evalúo? Entonces, primero defino si mi paciente es un paciente grave o no. Y luego de eso ya voy planteando metas, ¿no? Si mi paciente no está respirando bien, le pongo oxígeno. Si mi paciente se está chocando, le pongo fluidos, ¿no? Si mi paciente llega convulsionando, puede llegar convulsionando por el mismo trauma y sangrado, le pongo anticonvulsivante. Entonces voy evaluando y voy actuando según lo que va necesitando el paciente. Entonces, el objetivo es mantener el flujo de sangre a los órganos nobles, al cerebro, entre ellos, ¿no? Los pacientes deben ser trasladados al hospital más cercano con capacidad para realizar la reanimación y eventual manejo quirúrgico de lesiones que ponen en vida el riesgo al paciente, ¿no? Como un hematoma epidural, como el caso que hemos tenido. Otra cosa importante, en el prehospitalario, es decir, antes que llegue al hospital el paciente a la emergencia, ¿no? Todo paciente politraumatizado, por ejemplo, un accidente de tránsito, debe ser considerado como un paciente grave, ¿no? Los niños, a diferencia de los adultos, por ejemplo, la cabeza del niño es
en comparación de un adulto es en mayor proporción, ¿no? El cuerpo que de un adulto. Entonces muchas veces lleva la peor parte, ¿no? O sea, es un paciente tequeadito, tú dices, no, pues está despierto, está tranquilo, mira, pero al rato se está complicando. Entonces, todo paciente pediátrico, antes de la evaluación, si es que ocurrió el trauma fuera del hospital, es un paciente grave hasta que no se descarte lo contrario. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un dibujito de la hora dorada del paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, tenemos acá el sitio del evento, ¿no? La lesión, el trauma. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que decían sus compañeros al comienzo, ¿no? Hago mi evaluación inicial, que es mi ABCD. Según esa evaluación inicial, yo digo, ¿no? O sea, sí, tomo acciones. Por eso yo pongo acá, es lo más importante, tu evaluación inicial. Es lo más importante. De esa evaluación inicial, tengo que hacer una intervención. El paciente está desaturando, está en shock. Tengo que tomar las medidas del caso. El paciente no está respirando bien, está boqueando. Si es una persona que sabe intubar, tendrá que intubarlo al paciente, ¿no? Si es una persona capacitada en este caso. Y así, voy evaluando y voy haciendo intervenciones según el caso. Hago intervención, le pongo fluidos, le pongo oxígeno y veo si mejora el niño, ¿no? Si no mejora, tengo que reevaluar, ¿no? Sigo reevaluando y sigo actuando. Entonces, estabilizamos al paciente y recién lo llevamos en este caso, al centro hospitalario, ¿no? El traslado. Es igual funciona para un paciente que te llega a la emergencia. Tienes que hacer tu evaluación inicial, ¿no? Hacer las intervenciones que tengas que hacer, reevalúas, estabilizas al paciente y una vez estabilizado, recién lo transfieres al hospital de referencia donde se le va a dar su manejo definitivo. En este caso, el caso escenario, un manejo quirúrgico, ¿no? Neurocirúrgico. Entonces, más o menos esa es la forma como se debería hacer, ¿no? La hora dora. En lo que es trauma pediátrico también existe un índice que se llama el índice de trauma pediátrico, ¿ya? Ahora, ¿qué es este índice de trauma pediátrico? Como dice ahí, es una guía rápida que tú evalúas, le das un puntaje según lo que tiene unos parámetros que lo vamos a ver ahora. ¿Y para qué te sirve este índice de trauma pediátrico? ¿No? Para el pronóstico del paciente. ¿Ya? Hay un puntaje y si en ese puntaje te dice, no, este paciente inmediatamente tengo que referirlo. No, este paciente su puntaje es bajo, entonces pues todavía puedo observarlo, ¿no? Entonces, mientras más comprometido está este puntaje de índice de trauma pediátrico, tengo que hacer más rápido la referencia del paciente. Entonces, el índice de trauma pediátrico permite un lenguaje objetivo común, orienta de la gravedad del caso y la importancia de un traslado a otro sitio donde sí van a darle solución al problema del paciente. Yo simplemente diagnostico y estabilizo. Evita pérdida de tiempo y como dice acá, los parámetros que se van a poner, porque tiene parámetros que evalúa, se colocan con los primeros valores que tuvo el paciente al momento de la evaluación. ¿Ya? Entonces, este es el índice de trauma pediátrico. ¿Ya? Miren cuáles son los componentes. El peso, la vía aérea, la presión sistólica, el sensorio, la escala de Glasgow, heridas que hayan y presencia de fracturas. Y te da puntajes, +2, +1, -1. Entonces tiene un rango de +12 si todo está bien y de -6 si todo está mal. Mientras más negativo es este índice, este puntaje, el pronóstico del paciente es peor. Entonces tengo que actuar rápido y referir rápido. ¿Se dan cuenta? Miren, el puntaje menor son niños con un peso menor de 10 kilos. ¿Quiénes son los niños menores de 10 kilos? Los niños menores de 1 año. Entonces, siempre un paciente menor de 1 año, un paciente lactante, a diferencia de un niño más grande,
es el que lleva la peor parte, como se dice. Entonces, si tú tienes 3 niños que sufrieron accidente, tienes un niño de 1 añito o de meses, un niño de 5 años, de 7 años, de 15 años, el que lleva la peor parte es el más pequeñito. Con eso no quiere decir que no evalúen a todos, pero tienes que priorizar. ¿Ya? Entonces, este es el índice de trauma pediátrico. Entonces, vamos a ver ya el manejo en la emergencia, ¿no? Entonces, considerar acá a todo paciente con T grave como un politraumatizado, no se olviden. ¿Ya? Hasta demostrar lo contrario. Paciente que llega con T, tengo que descartar otras lesiones en otros órganos. ¿Ya? El protocolo ABCD y seguir la secuencia del famoso triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, miren, este es el triángulo de evaluación pediátrica, ¿ya? Que evaluamos. A ver, vamos a ir a preguntar a los alumnos que hemos tenido práctica. A ver. Aileen Ortega Torres. Doctor. Sí, Doctora, a ver, doctora, explícanos a tus compañeros el triángulo de evaluación pediátrica. el triángulo de evaluación pediátrica sirve para evaluar al niño. Por ejemplo, primero tenemos que ver la apariencia, el tono, eh, también la respiración, si está normal. Por ejemplo, si hay apnea o hay un índice de gasping. Respecto a la circulación, también vamos a ver si hay cianosis, hay palidez o hay motilidad. Y de acuerdo a eso podemos ver si está relacionado, por ejemplo, un shock frío o un shock caliente. Gracias, doctora. Lía Requena Rodríguez. Sí, doctor. La misma pregunta, doctorita. ¿Qué evalúa el triángulo de evaluación pediátrica? Bueno, es una evaluación rápida para ver el estado de gravedad que pueda tener un paciente, en base a los 3 aspectos de apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación. Tu compañera dijo hace un ratito shock séptico, frío, caliente. Entonces, no quiero, por favor, chicos, que se confundan, doctores. El triángulo de evaluación pediátrica, como les dije en la práctica, es un triángulo que me va a servir para reconocer un paciente que sea grave o no. ¿Lo puedo aplicar en un paciente con sepsis y shock séptico? Lo puedo aplicar. ¿Lo puedo aplicar en un paciente politraumatizado? Lo puedo aplicar. ¿Lo puedo aplicar en un paciente intoxicado o grave? Lo puedo aplicar. Entonces, en cualquier paciente grave que se les presente, sea cual sea el diagnóstico, lo puedo aplicar. ¿Ya? Pero no solo, por si acaso, es para un paciente con sepsis y shock séptico, por favor. ¿Ya? Es para cualquier patología que implique una gravedad. ¿Ya? Entonces, como bien dicen nuestras compañeras, las 3 aristas: apariencia, trabajo para respirar y la circulación. Si ustedes se dan cuenta, este triángulo es el ABC, ¿no? El estado neurológico, la parte respiratoria y la percusión. El ABC. Estoy haciendo ya desde ahí mi evaluación inicial, ¿no? Con este triángulo de evaluación. Entonces, tengo que ver eso. En la apariencia no es otra cosa que el sensorio, el estado neurológico del paciente. Y eso va a ser según la edad también del paciente. Cómo reacciona, cómo responde, cómo interactúa con el médico que lo está evaluando o con el familiar. El niño que realmente está mal, se va a estar mal con el médico y con el familiar. El niño que su sensorio no está comprometido, puede que esté dormido y el médico lo evalúa, pero con la mamá ya se despierta, está tranquilo. Entonces el niño que está mal, se le ve mal con cualquier persona, ¿no? Familiar o el médico quien lo esté evaluando, el enfermero. La otra lista es el trabajo para respirar. Tengo que ver algún signo, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio, ruidos anormales, en este caso retracciones, aleteo, presencia de apnea,
Un niño, por ejemplo, politraumatizado, que me está haciendo respiraciones o pausas respiratorias, ya es un signo de gravedad. ¿Por qué? Porque me está diciendo de que el centro respiratorio se está comprometiendo. Entonces, probablemente este niñito ya sea, en el contexto de un niño politraumatizado, ya sea un niño que tenga que intubarlo para proteger la vía aérea, la respiración del paciente. Y en la circulación también. Vamos a ver que hay signos de alarma en un paciente politraumatizado. Uno de ellos es la taquicardia. Niño que está taquicárdico politraumatizado probablemente se está chocando, está sangrando y tenemos que buscar el lugar de sangrado. Niño politraumatizado, que lo encuentro pálido, frío, ¿qué te está diciendo? Que se está chocando. ¿Ya? Entonces, ¿puedo aplicar este triángulo en niño politraumatizado? Sí se puede aplicar. ¿Ya? Entonces, reconocimiento temprano para actuar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ya en el paciente en la emergencia? Hacemos, ¿no? Como dice ahí, monitorización continua. Si es un paciente politraumatizado, tiene que tener su collarín, no se olviden, protección de columna cervical, pensando que también se haya lesionado la columna, ¿no? Siempre su collarín. Monitorizar al paciente, todas sus funciones, y una cosa que no se olviden, las pupilas. Siempre tengan su linterna en la mano, las pupilas. Entonces, en las pupilas me dicen, ¿no? ¿Cuánto es lo normal? Acá dicen, ¿no? Normal es pupilas isocóricas, de un tamaño, acá le ponen 2 milímetros, ¿no? ¿Ya? Pero un signo de alarma en un paciente politraumatizado es la anisocoria. Si ustedes cuentan, en el contexto de un paciente politraumatizado o accidentado, cualquiera sea la causa del accidente, pensar en un trauma, en un daño, ¿no? En este caso, un sangrado que está condicionando esta anisocoria, ¿no? Entonces es un signo de alarma. Siempre en un paciente con politrauma, evalúen la pupila. Entonces, en el manejo inicial, el paciente llega a la emergencia, se monitoriza y hago el manejo inicial. Pues acá, mi triangulación pediátrica, ya lo hice, o sea, ya hice mi ABC. ¿Y cuánto tiempo me tomó ese triángulo? No más de 5 minutos. Rápidamente digo, este paciente está grave. Y luego ya sigue lo que, ¿no? Lo otro, el ABCDE, ¿no? Vamos a ver eso paso por paso más adelante. Entonces, mi evaluación primaria, con tiempos, ahora son tiempos, simplemente son sugerencias. ¿Te puede tomar un poquito más? Sí, es cierto, te puede tomar un poco más de tiempo. Lo recomendable es de que sea en esos tiempos, pero si te toma un poco más, no hay problema. Lo importante es que lo hagas. Esa evaluación. Evaluación primaria, evaluación secundaria. Entonces, luego de la evaluación primaria, la secundaria, ¿qué es, no? Ya es tu examen físico, exámenes auxiliares, de ayuda diagnóstica, ¿no? Esa es la evaluación secundaria. Entonces, mi evaluación primaria, la de vía aérea, ¿no? Mantenimiento de la vía aérea y control de la columna cervical. La B, de respiración, ¿no? La vía aérea, ventilación. Si es que el paciente necesita, se le pone oxígeno, se le intuba si necesita. La C de circulación, ¿no? Si está en shock, se le repone volumen. Si está sangrando, controlar la hemorragia. O transfusiones también de hemoderivados. La D de déficit neurológico. Acá hacemos la escala de Glasgow. Vamos a ver que en niños es diferente que en adultos. Sobre todo, el puntaje es el mismo. Sobre todo cada puntaje tiene una, ¿no? Te dice cómo está la parte de ocular, verbal, motor. Entonces, el Glasgow, sobre todo en niños pequeñitos, es diferente en los lactantes. Y la E de exposición y control ambiental, ¿no? Exponer si es que hay alguna lesión, alguna herida, que por ahí te diga, ¿no? Posiblemente tenga un trauma intraabdominal, o pueda que el trauma sea en pelvis, ¿no? Según las lesiones, o donde esté, ¿no? O en tórax también, puede haber un trauma torácico tranquilamente. Y el control ambiental, ¿no? Evitar la hipotermia en este caso, ¿no? La hipotermia no es bueno para el paciente. Ni la fiebre tampoco, ¿eh?
Entonces, en la A dice vía aérea con protección cervical. El manejo de la vía aérea debe contemplar siempre la inmovilización de la columna cervical, ¿no? Como en el dibujito. Siempre. Si yo tengo que aperturar la vía aérea, hay una famosa maniobra que se llama la reducción mandibular. Eso es para aperturar la vía aérea, ¿no? La intubación, si en caso amerita, lo tienen que hacer las personas que saben hacerlo. Probablemente ustedes no sepan hacerlo, pero sí pueden ventilar al paciente, ¿no? Darle con el hombro. Entonces, si hay alguien que lo puede hacer, la intubación, que lo haga esa persona. Si no lo saben hacer, tratar de ventilar al paciente, ponerle oxígeno, por lo menos, como mínimo, ¿ya? Hay otros dispositivos como la máscara laringia también, que eso ya lo hacen los que tienen experiencia, ¿no? Y algunos procedimientos como la cripotiroidotomía, ¿no? La cripotomía de emergencia. Bueno, eso realmente no se hace en el prehospitalario, eso se tiene que hacer en un hospital, ¿no? La tracción mandibular, miren, ¿ven? Como la forma de agarrar, ¿no? Estos dedos de la mano se agarran la mandíbula y con los dos dedos de tal forma que se hace un movimiento hacia arriba, pero en bloque, hacia arriba. ¿Con eso qué hago? Aperturo la vía aérea, pero la columna no la estoy movilizando de una forma que se vaya a dañar más si es que ya está dañado. Si es que ya está dañado. La tracción mandibular cuando hay sospecha de lesión cervical. En lo que es la B de ventilación, examinar al niño, ruidos pulmonares, si es que hay necesidad de oxígeno, ponerle oxígeno al paciente, ponerle oxígeno. Y se hiperventila, ya como acá en la figurita, solo si es que hay signos de enclavamiento. ¿Por qué se hiperventila? Porque yo cuando hiperventilo al paciente estoy barriendo CO2. Y el CO2 a nivel cerebral lo que produce es vasodilatación cerebral y produce edema cerebral. Se enclava. Entonces, cuando un niño clínicamente estoy pensando que se está enclavando, entonces se podría hacer esto, ¿no? Hiperventilarlo para barrer el CO2. Barro el CO2 y el edema cerebral baja. Pero esto sí les aclaro de que es una medida momentánea. El efecto de esa hiperventilación solo dura unos minutos, no es permanente. Pero podría salvar la vida del paciente, ¿no? En lo que es ventilación también, ¿no? Pueda que el paciente tenga un neumotórax. Tendré acá la imagen del neumotórax. Pulmón como está colapsado. ¿Ve? El pulmón, un neumotórax, atención. ¿Cómo se soluciona eso? Con el drenaje, ¿no? Se coloca una agujita del segundo espacio intercostal con la línea media clavicular y por ahí se aspira, ¿no? Se aspira el aire del neumotórax. Y eso puede salvar la vida del paciente. En lo que es la circulación, siempre evaluar al paciente, su monitor, ¿no? Entonces los pulsos, el llenado capilar, que es menor de 2 segundos, ¿no? El sensorio, un paciente que se está comprometiendo, ¿no? Desde el punto de vista circulatorio, el paciente ya se va también deteriorando, soporoso, ¿no? Letárgico. Entonces, eso tengo que evaluar también. Y monitorizar a mi paciente. En lo que es circulación, también el paciente cuando se hospitaliza tiene que tener su vía endovenosa, su hidratación, ¿no? Pero puede haber situaciones en las cuales no se puede canalizar el acceso venoso periférico, entonces el acceso intraóseo es importante en este momento. Entonces ya los chicos en la práctica hemos visto el acceso intraóseo, ¿no? Y el proximal, que es el más frecuente en niños, generalmente en niños pequeños, menores de 6 años, y el intraóseo tibia distal en los niños más grandes. Esos son 2 de los sitios, pero hay otros sitios también donde se puede hacer. Estos son los más frecuentes. El acceso intraóseo, ¿ya? Que puede salvar la vida del paciente. Si se logra canalizar una vía periférica o un acceso intraóseo, dependiendo, ¿no? ¿Con qué se reanima el niño? Con los fluidos. Y la solución fisiológica, el cloro de sodio, 20 cc por kilo, es la indicación, ¿ya? Pero
le paso un primer bolo, un segundo bolo, un tercer bolo, el niño tiene que mejorar. Si no mejora y lo veo que está pálido, como que está sangrando por algún lugar, entonces ya las transfusiones entran a tallar acá, ¿no? Primero se reanima con fluidos, y si no, también en el contexto de niño politraumatizado, la sangre es importante, ¿no? Los hemoderivados, las transfusiones. Otra cosa importante en circulación, prevenir las hemorragias o controlar las hemorragias, ¿no? Como se ha hecho acá, se controla la hemorragia. Porque si yo no controlo la hemorragia, por más que le pase fluidos, por más que le pase hemoderivados, el niño va a seguir chocándose. Entonces el control de hemorragia es importante, ¿ya? Importante también esto, la hipotensión. Yo puedo tener un niño que lo evalúo inicialmente y la enfermedad dice, doctor, su presión está bien, su presión sistólica, por si acaso, vaya. Pero eso es en el momento. Si el niño continúa sangrando, al cabo de minutos u horas, el niño ya se va a empezar a chocar. ¿Cuándo se potencia el niño? En el contexto de un paciente politraumatizado, cuando se ha perdido 35 a 40% de la volemia del paciente, ¿no? O sea, cuando ha sido un sangrado abundante. Pero pues no voy a esperar a que se choque el paciente también para actuar, ¿ya? Entonces, importante control de las hemorragias. Y las transfusiones cuando sean necesarias. Miren, este cuadrito de acá es para ver, para la valoración del shock hipovolémico en un niño politraumatizado. Entonces van a haber grados, clases, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Entonces, las funciones vitales del paciente, la frecuencia cardíaca, el llenado, los pulsos, quizás en las clase 1, clase 2, donde todavía no se ha perdido mucha sangre, van a estar, por decir ahí, normal quizás. El paciente va a estar aparentemente estable. Pero si sigue sangrando el niño, el porcentaje aumenta, comprenderán desde que ya estas funciones vitales se van a ir alterando. La presión arterial también al comienzo va a estar normal, pero cuando ya sea una pérdida mayor ya empieza a caer. Entonces muchas veces no solo son cristaloides, hemoderivados, y ya en la clase 4, donde el niño ha sangrado demasiado, como se dice, ya quizás la conducta quirúrgica sea la necesaria en ese momento, ¿no? Entonces, yo puedo tener al paciente en una clase 1, pero puedo tenerlo en 2 o progresar a 3, 4. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Está reevaluando siempre al paciente. Algún signo de alarma, ya debo actuar, ¿no? No esperar tenerlo en clase 3, 4, cuando ya no hay duda de que algo está pasando, y muchas veces no voy a tener a la mano un cirujano. Te dicen, no tengo cirujano, está operando. Y el niño se va a complicar, ¿ya? Entonces, en lo que estamos en la letra C de la evaluación inicial, ¿no? El control de hemorragias. Signos precoces de shock. Miren esta niñita. Pálida, ¿no? Entonces, la taquicardia y la palidez son signos de alarma. La taquicardia te está diciendo algo está pasando. Tienes que darte cuenta, buscarlo. Y la palidez también te dice eso. Paciente politraumatizado, probablemente esté sangrando. Lo que ya se dijo, la hipotensión se presenta cuando la pérdida ha sido ya 30, 40%. Ya es un signo tardío, en otras palabras. Es un signo tardío. Que igual tengo que actuar. Signo de shock más temprano, la taquicardia, ¿no? La taquicardia, ustedes saben, según las edades, hay valores para la frecuencia cardíaca. Entonces, siempre que evalúo a un paciente, tener en cuenta qué edad tiene y según eso digo, ¿no? Está normal para su edad. Entonces, si ya empieza a alterarse, es decir, se va la taquicardia, es un signo de alarma. Es un signo precoz incluso. Algo está pasando. Pasamos a la letra D, que es el déficit neurológico. Entonces acá tengo que hacer uso de la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, antes, al momento de evaluar al paciente y decidir que es paciente crítico, y luego de las
medidas que he hecho, ¿no? O sea, por reanimación también tengo que hacer el Glasgow, para ver si ha mejorado o no el puntaje del Glasgow. Pupilas no se olviden siempre, tengan su linterna en la mano. Y algún signo de focalización. Un signo de focalización en el contexto de un paciente traumatizado, un tequeado, por ejemplo, las convulsiones. Las convulsiones te están diciendo algo. Un sangrado que está irritando el parénquima cerebral y el niño convulsiona. Entonces, las convulsiones son un signo de alarma en un paciente tequeado. ¿Ya? Y la hipotensión y la hipoxia. Entonces, un paciente hipotenso, un paciente que está desaturando, es un paciente que su sensorio se va a ir comprometiendo. Si yo no manejo esa hipotensión, si yo no manejo la hipoxia, pues miren, simplemente con hidratar al paciente, ponerle fluidos, ya voy mejorando esa hipotensión. O si necesita hemoderivados, voy buscando, ¿no? Tengo banco de sangre. Y la hipoxia, con ponerle oxígeno, el niño no va a perder. Muchas veces es mejor pecar, como se dice, de exceso. O sea, no esperar a que empiece ya a desaturar para ponerle oxígeno. ¿No? Entonces, en un paciente que está sangrando, tiene poca hemoglobina que está circulando, que está transportando el oxígeno. Entonces, le va a beneficiar ponerle algo de oxígeno a ese paciente, ¿no? Esta es la escala de Glasgow, miren. El puntaje es el mismo. 4 para la apertura ocular, 6 para la motora y 5 para la verbal. Igual que en adultos, el puntaje es el mismo. Varía simplemente según la edad del paciente. Un niño mayor de 1 año, ¿no? A la respuesta que se obtenga en este caso, ¿no? Cuando uno evalúa, o cuando es menor de 1. ¿Ya? Igual la respuesta verbal va a ser diferente. En un lactante no me habla todavía. Un niño más grande ya puedo interpretar lo que me dice. ¿No? Entonces, el Glasgow es diferente en la edad pediátrica que en los adultos. Entonces, el puntaje es el mismo. O sea, lo máximo debería ser 15, ¿no? Y el mínimo 15. Uno debe tratar de buscar que esto esté bien, ¿no? Puntaje 15, pero si ya va cayendo el puntaje, y esa caída es rápida en pocos minutos u horas, es un signo de alarma. En cuanto a la vía aérea, bien, colocar oxígeno, como les digo, siempre va a ser beneficioso en el contexto de un paciente politraumatizado. Pero por ahí el paciente no puede, quizás se está comprometiendo y ya está haciendo respiraciones irregulares, pausas respiratorias, y está próximo a hacer un paro respiratorio, entonces se tiene que ayudar al paciente. Entonces, muchas veces se hace lo que se llama protección de vía aérea. ¿Cuándo se hace protección de vía aérea? Es decir, intubar al paciente cuando mi escala de Glasgow está menor de 8. Cuando un paciente tiene una escala de Glasgow menor de 8, sus reflejos de protección de vía aérea, que son las tos, ¿no? Se pierden. Entonces, un paciente que está respirando en forma irregular, se podría aspirar, vomita y se aspira tranquilamente, y se complica el paciente. Ya no solo tiene un TEC, tiene una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, si yo veo que mi paciente tiene un Glasgow menor de 8 y todavía y se está deteriorando, es mejor intubarlo al paciente. ¿Ya? Es mejor intubarlo. ¿Por qué les comento esto? Porque el paciente pueda que ustedes lo vayan refiriendo, lo refieren ya se aceptaron ahí en el hospital de referencia, y te va a preguntar el médico, ¿cuánto tiene de Glasgow? Ah, doctor, tiene un Glasgow de 12. Ah, ya, pero en el trayecto del camino puede que el Glasgow vaya cayendo. Si ya el médico que lo evalúa en el hospital de referencia dice, no, este paciente tiene Glasgow 7, Glasgow 6, mejor hay que intubar. Esa es la conducta. Por ahí, si el Glasgow cae en el camino, intubarlo en el camino. Intubarlo en el camino. A veces han llegado pacientitos sin intubar, ¿no? Obviamente no han hecho paro, pero en algunas situaciones sí lo han hecho. Imagínense un paro en el trayecto de la referencia, el paciente a veces puede fallecer. ¿Ya? Entonces no se olviden, protección de vía aérea cuando la escala de Glasgow está menor de 8. Intubación, me refiero. Intubación. Entonces, hay criterios para intubar al paciente, ¿no? Uno de ellos es el
la escala de Glasgow, el deterioro neurológico, como ustedes están viendo acá, o algún signo de alarma, ¿no? Por ejemplo, las convulsiones son un signo de alarma que indican que ha sangrado el niño, probablemente. O las posiciones también, como por ejemplo, esas posiciones, ¿no? De rigidez, de decorticación, de descerebración. Esos son signos de alarma, ¿no? Entonces, esto ya te dice, este paciente se está deteriorando, se está enclavando, mejor lo intuban. Y la intubación, en el caso de un paciente politraumatizado, tiene que ser algo rápido, ¿no? Idealmente tiene que ser en un sitio donde haya alguien que sepa hacerlo. La letra E. Estamos todavía en la evaluación primaria, la evaluación inicial, ¿no? Entonces, la letra E de exposición. Retirar al paciente del sitio del accidente, ¿no? Puede que haya todavía riesgo de que pase algo, ¿no? Peor, entonces retirarlo hacia una zona segura. La E de posición significa descubrir al paciente y buscar alguna lesión. Una lesión en cráneo, en cara, en tórax, abdomen, en pelvis, en alguna extremidad, alguna fractura, ¿no? Buscar lesiones. Lesiones que se puedan complicar, que estén sangrando, ¿ya? Evitar, una vez que se evalúa al paciente, luego se le tiene que tapar. ¿Por qué? Porque el niño, la hipotermia agrava el shock, ¿no? Agrava el shock, ¿no? En este caso, abrigar al paciente. Y miren acá, tenemos el examen físico, es importante, ¿no? En niños. Entonces, cuando hago la exposición, tengo que buscar algún signo que te diga que el niño se está complicando. Por ejemplo, acá tenemos el famoso ojo de mapache, en un niño con trauma, con TEC. ¿Qué me indica estos famosos ojos, el famoso ojo de mapache? Una fractura a nivel de piso anterior. Entonces, probablemente, si le hago una tomografía, hay algún sangrado en esa zona, en la parte anterior, en la fosa anterior. Pero acá también puede haber un sangrado retroauricular, es el signo de Badel. Entonces, ¿qué te dice eso? El sangrado pueda que se haya producido en el piso medio del cráneo, ¿no? del cráneo. Entonces ya te está diciendo esos signos, te está diciendo dónde puede ser probablemente el sangrado. Y tú sin necesidad de tomografía ya te está diciendo dónde puede ser el sangrado, ¿no? Y por ahí ya tú tienes que hacer una unidad clínica con algún signo o síntoma que se vaya presentando que te dé, ¿no? Que te diga, ¿no? El sangrado ya se ha producido y se está complicando el niño. O la presencia también de salida de líquido, ¿no? De líquido cefalorraquídeo por fosas nasales, que puede ser cuando hay fracturas, ¿no? En la parte anterior, o en piso medio, la otorraquia, ¿no? Pues son signos que te pueden decir, miren, este niñito, ¿no? Tiene una herida acá en la frente, ¿no? Entonces uno piensa, es una herida grande, ¿no? Entonces, tú dices, está despierto, lúcido, pero puede que al rato el niño ya esté con un sensorio comprometido. Entonces estas lesiones grandes te tienen que decir, llamar la atención en otras palabras, ¿ya? Para buscar algún signo de alarma. Seguimos en la evaluación primaria, exposición, desvestir al paciente, evitar la hipotermia, ¿no? Buscar algún signo que te diga, probablemente hay algún sangrado. Miren acá, un hematoma, ¿no? Acá yo pensaría algún trauma quizás esplénico por el sitio. Acá yo pensaría quizás alguna lesión en pelvis, ¿no? Por la zona donde está el moretón, ¿no? En la equimosis. Entonces, eso me da alguna idea de dónde es el sangrado. ¿Dónde podría ser el sangrado? Miren, te dan una idea, ¿no? El sangrado pueda que sea intraabdominal, como también de pelvis. Entonces, se llama al cirujano, al traumatólogo, ¿no? Para que me hagan una evaluación. Igual, por acá yo pensaría, ¿no? Que el niño tiene alguna fractura por la zona donde están las heridas, ¿no? Las contusiones. Ya miren, control de hemorragias, miren. ¿Qué errores cometemos luego de haber hecho, ¿no? O sea, en la evaluación primaria tengo que reevaluar. Quizás por ahí he cometido algún error.
y tengo que tratar de corregir ese error, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes, no? Quizás en la evaluación del triángulo de la evaluación pediátrica, ¿no? Falla en la apertura y mantenimiento de la BAL, ¿no? Falla en proveer una ventilación y oxigenación adecuada, no le pongo oxígeno al paciente, no aperturo la vía aérea, ¿no? Entonces el niño está respirando mal. Muchas veces con aperturar la vía aérea el niño ya mejora la ventilación, la oxigenación. Reanimación hidráulica inadecuada. El paciente está normal su presión. No le pongas todavía nada. Por ahí pecamos de exceso, ¿no? No reconocer ni tratar la hemorragia. Recién nos damos cuenta cuando está pálido, eso tampoco, ¿no? Pasamos a la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria la hacemos después que hemos hecho la evaluación primaria y hemos dicho a este paciente, si tiene algo grave, ya lo he ido manejando, pasemos a la evaluación secundaria. Y si no lo tiene, continúo con la evaluación secundaria. Entonces, ¿qué hago? Ahí ya viene ya una anamnesis, qué pasó, el contexto, ¿no? El examen clínico ya un poco más detallado, ¿no? Y las ayudas diagnósticas, radiografías, tomografías, lo que se tenga en la mano, ¿no? Para que te ayuden en el diagnóstico, tomografías, ecografías, ¿no? Lo que comentaban sus compañeros. Y después de esa evaluación secundaria ya viene el traslado del paciente, ¿no? Si es que necesita algún manejo en un sitio de mayor complejidad. Siempre reevaluación periódica, siempre. ¿Ya? Entonces, en el examen físico, ¿no? Hay una mnemotecnia, ¿no? Amplia. Se ven en la historia clínica, se ve la historia clínica del paciente, si es que hay antecedentes de alergias, medicamentos, alguna patología previa en el niño, qué alimentos o qué líquidos ingirió, ¿no? Y el ambiente y eventos relacionados con el trauma, ¿no? Se hace el examen de cabeza a los pies en forma más detallada, ¿no? Y no olvidar siempre la escala del niño. Ahora tenemos, por ahí una compañera dijo, ¿no? Ecografía, ¿no? Sí, tenemos la ecografía. La ecografía es un examen de ayuda diagnóstica no invasivo. En ningún momento al paciente se le hace ¿no? Se le invade. Simplemente con el ecógrafo, con el traductor, busco algún lugar donde haya un posible sangrado. Y el ECOFAS me sirve para eso. Es una ecografía rápida. Yo evalúo cerebro, evalúo los niños pequeños, ¿no? Cerebro, evalúo tórax, evalúo abdomen, pelvis, vejiga, ¿no? Buscando algún sitio de sangrado. Entonces, el ECOFAS ahora está ya muy en boga, ya hace algunos años realmente. Entonces, la ecografía ayuda en estos casos, ¿no? El ECOFAS. Buscando, ¿no? Puede ver cámaras cardíacas, es que puede haber algún taponamiento cardíaco, algún sangrado, ¿no? Abdomen, riñón, evalúo, hígado, vaso, buscar la presencia de líquido libre, ¿no? Que te digan puede ser sangre. Entonces la ecografía actualmente es un examen de ayuda importante, importante. Entonces ya para terminar, ¿no? ¿Cuándo se hace la transferencia del paciente? Cuando lo haya estabilizado. Recién en ese momento. Yo no puedo referir a un paciente que se está enclavando. No, tengo que estabilizarlo. Yo no puedo referir a un paciente que está en shock. Tampoco. Entonces, primero, estabiliza al paciente. Entonces, como dice acá, para tratar al paciente debe tener las funciones vitales estables, ¿no? Entonces, el traslado de pacientes descompensados, inestables, empeora el pronóstico. Entonces, la transferencia tiene que ser con el paciente adecuado, ¿no? O sea, estabilizado, en el momento adecuado y al lugar adecuado, en este caso un lugar de mayor complejidad, ¿no? Entonces, personal adecuado, el paciente adecuado, momento adecuado y al lugar adecuado, ¿no? En pediatría, ya para terminar, en lo que es traumas, ¿no? Muchas veces es mejor prevenir. Bueno, muchas gracias, alumnos. Espero que la exposición se haya entendido. Y si es que hay preguntas, por favor.
entendió? Sí, doctor, sí se entendió, todo muy claro. Pregunta, chicos. La siguiente clase es un seminario. Ya conversé con la delegada Stephanie, cómo va a ser la metodología, ¿ya? Cualquier duda, por favor, Stephanie, el seminario, si mal no recuerdo, es el siguiente jueves, ¿ya? Entonces, como hemos conversado, ¿hay alguna pregunta con respecto al seminario de intoxicaciones? Porque lo van a hacer, el seminario lo hacen ustedes, chicos, por si acaso, van a exponerlo ustedes. Ustedes son 30 alumnos, vamos a dividir en 3, o sea, un grupo de 10, 3 grupos de 10 alumnos, y se va a hacer, un primer grupo va a ser intoxicaciones por organofosforados y carbonato. Un segundo grupo va a ser intoxicación por paracetamol, y un tercer grupo va a ser intoxicación por antihistamínicos. O sea, son 3 temas, en otras palabras, ¿ya? La exposición no tiene que ser muy larga, por favor, ¿no? Porque son más o menos unos 20 minutos por ponente, 15 a 20 minutos. De ahí dejamos 5 o 10 minutos para las preguntas con respecto al tema. Tienen que enviarme por grupos su mapa mental. Los 10 primeros, por ejemplo, les tocó intoxicación por organofosforados. Su mapa mental de cómo es el abordaje de un paciente con intoxicación por organofosforados. El segundo grupo, intoxicación por paracetamol, su mapa mental de eso. El tercer grupo, intoxicación por antihistamínicos, su mapa mental de ese tema. ¿Ya? Me lo envían a mi correo, ¿ya? Mi correo institucional, los mapas mentales, porque yo lo tengo que calificar, porque hay una nota de mapa mental. Al que no envía mapa mental, todavía tienen una semana, chicos, no van a tener nota, pues, ¿no? Al final se suma también las participaciones, ¿no? Y el que expone también, ¿no? Se le pone una calificación. Dejo a criterio de ustedes de que cada grupo escoja quién va a exponer, ¿ya? Cada quien escoge. ¿Alguna duda, Stephanie, con respecto a eso? No, doctor, sí se entendió. También les mencioné a mis compañeros, les pasé lo que usted me había compartido por el correo. Sí, yo a Stephanie le he dado una información de eso, pero chicos, ahora ya con internet tú puedes bajar un libro, un tratado de intoxicaciones. Entonces, hay información actual, mucho más actual quizás. Entonces, los artículos que le he enviado a Stephanie simplemente son de referencia, ¿ya? Son de referencia. Pueden hacerlo con otra bibliografía, se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Y el viernes mediante siguiente seguiría la clase de convulsiones en PET. Esa sí es una clase que yo les voy a dictar. No hay preguntas, alumnos. Doctor, el que expone igual presenta su mapa conceptual. ¿Cómo? Dime. El que expone igual presenta su mapa. ¿Cómo están haciendo con los otros grupos? Les pregunto. ¿Con los otros seminarios cómo han hecho? Los mapas mentales. ¿Han El que enviado? expone no presenta mapa. Ya, pues, no hay problema, chicos, se mantiene igual, o sea, el que expone, se supone que está preparado la exposición y sabe, pues, ¿no? Cómo es el manejo y todo, lo va a hablar en otras palabras, ¿ya? No, doctor, hagamos como están haciendo en los demás seminarios, o sea, el que expone no hace mapa mental, solo los 9 restantes de cada grupo. Ya, pues, chicos, entonces, Dios mediante, hasta el jueves, que es el seminario de intoxicaciones, ¿ya? Con mi grupo tenemos a las 10:30, por favor, con la doctora Mónica Jacobe, ¿no? Y Jara, ¿es así? O Hurtado, Juanita, ¿no? Hurtado Zárate, ¿no? Sí, Hurtado, ¿ya? A las 10:30 para la práctica, ¿ya? Gracias, doctores. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Espero se haya entendido la clase, Hasta luego, chicos. doctor. Hasta luego, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.